Entonces, bienvenidos a este curso de aquí. Estamos en la lección 3, pero la reunión 4, porque la primera era una introducción y todo. Si estoy contando bien. Entonces, tenemos una pregunta de repaso para nosotros, para comenzar, pero primero, casi olvidé, vamos a empezar con una oración. Amén, pastor. Sí, Padre Celestial, te damos gracias porque nos amas mucho, nos amas porque tu Hijo Sí, Padre. murió por nosotros. Gracias. Este sacrificio es todo para nosotros, que su Hijo vivió una vida perfecta para darnos la perfección y para pagar la deuda de nuestros pecados. Gracias por eso. Ayúdanos hoy para entender tu palabra más y más. Danos sabiduría, danos paciencia, danos una confianza en nuestros estudios y ayúdanos a pensar en otras personas con los que necesitan la palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, ahora tenemos la pregunta de repaso. Dice, hay muchas enseñanzas, doctrinas, opiniones, interpretaciones en el mundo. ¿Cómo sabemos qué es de Dios? A ver, es verdad que hay muchas doctrinas, muchas opiniones. Cada cabeza de nosotros o cada ser humano es un mundo, ¿verdad? Pensamos distinto. Pero Dios tan maravilloso, tan sabio, nos ha dejado su palabra, que es la Biblia. Entonces nosotros, o el que nos quiere enseñar o el que nos enseña, deben enseñarnos o enseñar basado en la Biblia. Ujú. Si alguien no nos enseña mediante la Biblia, entonces no están predicando la palabra de Dios. Ujú, ujú. Excelente. Entonces es una comparación. Si escuchamos algo, comparamos lo que escuchamos con la palabra. Exacto. ¿Pueden pensar en una historia bíblica que ilustra este concepto? Buenos días, Vialina. ¿Cómo está usted? Tienes que a ver una historia bíblica. Sí. Hablamos un poco de eso en la última parte de nuestra clase anterior, pero en Hechos 17 tenemos los hermanos en el pueblo de Berea. 17, comenzando con versículo 10 hasta versículo, pues, dos versículos, 10 y 11. ¿Puede leer eso por nosotros, Alfonso? ¿O Ya Silvia? busco, pastor, sí, ya Sí, sí. busco. Excelente. Hechos 17. 10. Amén, pastor. Sí, 10 y 11, por favor. Ya. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en las sinagogas de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Amén, exactamente. Entonces,
esta es una de las historias de algunas personas quienes hicieron exactamente lo que ustedes recomendaron, que comparamos lo que escuchamos con la palabra de Dios. Y ustedes pueden usar esta historia cuando están conversando con otras personas, cuando están batallando con otras doctrinas, enseñanzas, tienen preguntas, dudas, inquietudes y todo. Usen esta historia, es muy útil. Sí. Ok, una pregunta hasta aquí. Ok, si no, Sí, oh, sí, sí. adelante. Este, ¿por, por qué hay tanta gente o tantas doctrinas y algunos cargan la Biblia y no enseñan basándose en la Biblia, sino enseñan simplemente palabras de hombre Ujú, o de acuerdo a su ideología, ujú, para su bienestar, por decirlo así? ujú, ujú. Sí, todo depende en la base, en el fundamento que tenemos. ¿Cuál es la autoridad de nuestras doctrinas, de nuestras enseñanzas? La Biblia enseña y lo que queremos es la Biblia es la única fuente de la doctrina, de las enseñanzas. Pero personas, iglesias, denominaciones, a veces ponen la razón como una base o sus emociones como una base, una fuente o tradiciones o sueños o ideas, sus propias ideas como una base. Son importantes, especialmente la razón y las emociones, pero no es la fuente de las doctrinas. Entonces, cuando añadan estas cosas, oh no, entonces van a sacar ideas extrañas que no son bíblicas. Bien, Amén, pastor. ok. Hoy hablamos sobre la suficiencia de las escrituras. Y para la introducción, yo tengo la mitad de una oración, la mitad de una frase. Algunas personas dicen, yo crearía en Dios si... Y hagamos una lista de las cosas que dicen la gente. Yo crearía en Dios si... ¿Qué dicen? Cuando no conocemos la palabra de Dios o ni siquiera la leemos, a veces decimos, eh, yo creería en Dios por decir si, si yo pasara una enfermedad. A veces digo, Ok, yo creería en Dios si Dios me cura de esto. sí. Entonces, en la palabra nos enseña que nosotros tenemos que perseverar o ser agradecido, así estése uno pasando por lo más, eh, con una tempestad grande, siempre tenemos que estarle clamando a Dios, como se dice, en las buenas y en las malas. Sí, gracias. Entonces dicen, yo creería en Dios si me curara de esta enfermedad. Muy bien, he escuchado de eso. Wilfredo, ¿qué más dicen la gente? Bueno, la gente siempre dice si tuviera dinero, viviría bien. Ya prácticamente ellos creerían en Dios si Él estuviera satisfaciendo todo lo que ellos creen que debe satisfacer. Esa es la opinión mayoritaria de la gente. Entonces yo Ellos creería en no Dios. son responsables de estar en todo ahí, que en todo le vaya bien. No importa si están de cabeza, no importa si están en el pecado. Ujú. Ellos, se trata de que tengan todo, Dios debe estar ahí. Eso es la opinión de la gente. Sí. Entonces yo creería en Dios si me diera todo lo que deseo. Ok. Bielina, bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Me escucha? Se congeló.
Ok, sí, hay muchas cosas, muchas excusas. Y de hecho, hoy vamos a estudiar una historia bíblica en la que el Señor pensaba que sus hermanos necesitaban más que la palabra de Dios para creer en Él. Entonces, vamos a ver que lo que necesitamos y lo que Dios nos da es suficiente para nosotros y nuestra salvación. Nuestra historia de hoy viene de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Ok, Wilfredo, ¿quiere leer ¿Está esta bien? historia por nosotros? Sí, está bien. Bueno, la escritura dice así: había un hombre rico y que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los pelos se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de su tormento, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Y alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en el agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuérdate que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a este Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá acá pasar. Él respondió entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, y les hagan caso a ellos. No les harán caso. Padre Abraham, replicó el rico, y en camino, si se les preguntara uno de entre los muertos, entonces se arrepentirán. Y Abraham le dijo: y no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Sí, la palabra de Dios. Muchas gracias, Wilfredo, por leer eso. Entonces, tenemos algunas preguntas para nosotros, para la sección de considerar. Y la primera es, evalúen esta frase. ¿Están de acuerdo o están de desacuerdo? Jesús nos deja en claro que los ricos se van al infierno y los pobres van al cielo. ¿Qué dicen ustedes sobre esa? Bueno, puedo decir algo, pastor. Sí, adelante. Bueno, aquí no está diciendo que se van todos los ricos. Está mostrando la vida de un rico, de cómo vivía, cómo acabó su vida. Realmente, era un hombre duro, un hombre sin misericordia. Puede ver que no tenía ni temor a Dios, no tenía compasión por su prójimo. Así que murió en el pecado. A pesar de que era rico, su corazón nada que ver con Dios, en estado tarde para arrepentir. Sin embargo, puede haber un rico y un rico actúa de una manera diferente. O recibe la palabra, tiene una conducta normal, diferente. Ya se convierte en un cristiano y bueno, cambia su vida, una vida nueva, una vida cristiana. Realmente puede ser rico, se puede salvar igual. Ok, muchas gracias. Alfonso, y
Lo siento. ¿Cómo se escribe su nombre, el nombre de su esposa? Shirley. Sylvan. Sylvan. Ok, Sylvan. Ok. Alfonso y Sylvan, ¿qué dicen ustedes? Bueno, en esto de verdad me dejó impactado, porque como decía en antes, uno lee un versículo, cada vez Dios nos sorprende de una manera extraordinaria. Ujú, Entonces me da a entender aquí que hay que buscar de Dios y no amar al dinero, ujú, sino amar a Dios. ujú. Porque en realidad lo que hacen los ricos, entre comillas, los que tienen más dinero, los que tienen más propiedades, ellos adoran más a eso que a Dios. Entonces, por esa razón, Dios dice que los ricos se irán al infierno y los pobres irán al cielo. En el aspecto, hoy por hoy en esta sociedad, el que más tiene, más quiere tener, no se acuerda de a veces de las personas que no tienen ni siquiera para comer, y los ricos teniendo, hay a veces que botan la comida ellos a la basura, y los pobres a veces no se tiene para comer. Ok, Me da una tremenda lección estos versículos de hoy día. ok. Gracias. Violina, ¿cómo está usted? ¿No escucha? Ok. Interesante. Ok, pues gracias por compartir. Lo que, lo que pienso que tenemos que ir es a este versículo en Marcos 16:16. Y eso nos deja en claro por qué algunas personas van al cielo, por qué nos vamos al cielo. Y dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, ¿cuál es la única razón por la que vamos al cielo? Cree en la palabra. Creer en la palabra. En la palabra y específicamente en quién. Cristo. En Dios. En En nuestro Dios. Señor Jesucristo. Sí, en Jesús. Él hizo todo, 100% por nosotros. Y la fe que tenemos nos Tenemos que conecta caminar con en Él. Ujú. Entonces, no es un asunto de ser rico o ser pobre, pues tal vez la riqueza o aún la falta de riqueza, pero el deseo de riqueza nos puede traer muchas tentaciones y todo, pero no es un asunto de ser rico ni de ser pobre que nos da una relación buena con Dios. De hecho, Amén. pueden pensar en algunas personas, algunos creyentes en la Biblia quienes fueron ricos. Sí. Sí, ¿quiénes? Abraham, Job, 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 sí. Job también, Ujú. Job, Adán, Abraham, Abraham, sí. Abraham fue muy rico y también tenía el apodo de ser el padre de todos los creyentes. Entonces, Abraham y Job eran ricos y también creyentes. ¿Quién es más? digo David, Perdón, David, David, José, sí. José David, acabó sí. también, ¿en qué altura, en qué Ujú. nivel? Sí, él fue el líder del gobierno, o pues uno de los líderes en Egipto, cuando Egipto fue muy Salomón también. poderoso. Salomón también, uno de los hombres más ricos y también fue creyente.
Ujú. Sí. Y hay algunos del Nuevo Testamento también, como Josué, Josué de Arimatea, quien sepultó a Jesús después de su muerte. Ujú. Y también Lidia, quien fue vendedora de tejas purpuras. Ujú. Excelente. ¿Una pregunta o inquietud hasta aquí? Si no, ok. Oh, sí. Sí, un punto de vista. Eh, También encontramos en las escrituras donde dice en relación nosotros con nuestros hijos, donde si nuestros hijos nos piden qué comer, nosotros obviamente no le vamos a dar piedras, ¿verdad? En esa relación más o menos nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de un rey y nosotros si le pedimos a Él nos va a bendecir de acuerdo a nuestras necesidades y somos hijos de un rey prácticamente, entonces Él nos va a dar nuestras necesidades y yo creo que si andamos en su palabra, Él nos va a bendecir en lo que nos propongamos y entonces la verdad no debemos ser pobres porque su palabra lo dice, ¿verdad? No, no, Dios no promete que vamos a ser ricos. Ah, Dios provee, eso es cierto, pero no nos dice que, oh, si crees en mí, entonces vas a tener mucho dinero, vas a tener una vida feliz. De hecho, nos dice lo opuesto, dice que con la creencia, con la fe, viene una cruz. Cada uno de nosotros carga una cruz. Hay dificultades, especialmente para creyentes. Ujú, Amén, pastor. ujú. Ok, la siguiente pregunta dice, lean los versículos 27 a 31 de nuevo. El punto es sorprendente. Jesús está diciendo que ya tenían lo que necesitaban para creer y tener la vida eterna. No les hacía falta ninguna cosa. Regresamos entonces a estos versículos. Dice, él respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Wow, pastor, qué maravilloso. Sí, entonces la pregunta es, ahora tu primo te dice, no voy a creer hasta que Dios me dé más evidencia. Él tiene que aparecerse o por lo menos hacer un milagro para que yo crea en él. ¿Cuál es su respuesta a esta declaración? Eh, me sorprendió sus últimos capítulos. Entonces, si le están diciendo a Abraham, Abraham lo está diciendo que ya tenemos a Moisés. Entonces, que envíen a alguien que resucite de entre los muertos. Nosotros tenemos quien resucitó de entre los muertos, eso se llama Jesús. Sí, sí. Ujú. Qué maravilloso, de verdad, que es sorprendente su palabra. Sí, sí. Es sorprendente que
pues ya tenían la evidencia entre ellos. Sin embargo, eso no nos hace creer. Hay otra cosa que nos hace creer. Porque Jesús se apareció a muchas personas, pero no todos creían. Hay otra cosa que obra la fe en nuestro corazón. ¿Y qué es? ¿Wilfredo? No entendí tu pregunta. Sí, la pregunta es que tu primo te dice, no voy a creer hasta que Dios me dé más evidencia. Si él tiene que aparecerse o por lo menos hacer un milagro para que yo crea en él. ¿Cuál es su respuesta a esta declaración? Bueno, lo que Dios ha dejado, naturalmente, cuando habla de Moisés y cuando habla de los profetas, Él nos ha dejado la palabra. Ajá. Si quisiéramos señales a la manera que quisiéramos pedir nosotros, nuestros corazones nunca serán listos, porque Dios siempre va a respaldar su palabra, no va a respaldar ninguna otra cosa, ninguna otra señal o cualquier asunto que no sea su palabra. Por Sí, eso Dios enfatiza y dice, si no creen a Moisés y los profetas, tampoco creerán que persuadirán, aunque un muerto se levantara. O sea que la palabra siempre es todo, la palabra siempre es lo máximo. sí, exacto. Las personas en el tiempo de Jesús tenían milagros, tenían resucitados como Lázaro, Ya, tenían la evidencia en frente de sus ojos, pero eso no fue suficiente. Lo que sí obra en nuestros corazones es la palabra de Dios. Y específicamente en esta historia, Moisés y a los profetas, y esto refiere a las escrituras. amén. Ujú, ujú. Entonces, Dios ya nos ha dado lo que necesitamos para creer y para que tengamos la vida eterna. Amén. Palabra de Dios. Bien. Seguimos con la sección de consolidar. Y recuerdan que estas son las 5 preguntas que hacemos en cada historia para aplicar la historia a nuestra vida. La primera es más sencilla. ¿De qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia? En pocas palabras, una sola oración sí, en sus propias palabras. La vida de dos hombres diferentes. Ok, Uno y otro que no tiene a Dios. ok, excelente. Me gusta este resumen. Alfonso y Silvin, ¿tienen otra respuesta? Pueden ser muchas respuestas para esta pregunta. Eh, cada hombre tiene diferente forma de vida. Ok, excelente. Gracias. Entonces También sigamos. Oh, es un hombre, un pobre y un hombre rico. ok, un pobre y un rico. Gracias. Una persona también humillada y una persona este, que, que todo lo puede. Ujú, ujú. Excelente. Gracias. Ahora que tenemos un resumen de lo que cuenta la historia o de qué se trata, vamos a una pregunta un poco más
personal. ¿Qué pecado o cuáles pecados me enseña a confesar esta historia? Eso es la ley de Dios. Entonces, pensando en la historia, ¿cuáles pecados nos enseña a confesar? Puede ser el pecado de avaricia. Avaricia, sí, un deseo de riquezas. Pienso yo que la avaricia ha cambiado el corazón del hombre rico. O sea, le ha hecho duro, le ha hecho insensible, dependiente basado en lo que tenía. Ese era el pecado que tenía. Y pienso en la avaricia, aparte de tener avaricia, orgullo también puede ser. Orgullo. Ok, confesamos esos pecados que encontramos en nuestros propios corazones también. No solamente estamos buscando pecados fuera de nosotros. Ah, ese es un pecador, ese es un pecador. No, esta pregunta nos hace pensar, yo soy pecador. Yo soy pecador. Entonces encontramos la avaricia en nuestro corazón, el orgullo en nuestro corazón. ¿Qué más dicen? Egoísmo también. Egoísmo. ¿En cuál sentido? En el sentido de que se dedican únicamente para su bienestar, se puede decir, su bienestar físico o del momento, pero no para el área del alma, para el área del espíritu. No les Sí, interesa. él tenía a un mendigo a la puerta de su casa, probablemente pasaba por allí a menudo y todavía no estaba pensando en esa persona necesitada, estaba pensando en sí mismo. Y también nosotros, wow, cuando pasamos a personas en la calle, nuestros ojos son ciegos a las necesidades alrededor de nosotros. Confesamos ese pecado. Sí. ¿Qué más? La envidia también. La envidia. Ok. ¿Y dónde vemos eso? Cuando alguien tiene algo y quieren seguir tener lo que la otra persona tiene y quiere, o sea, solamente para ella sola y no compartir con las otras personas. Ok. Mío, mío, mío. Todo es mío. Sí, solamente mío, mío y para nada más ser egoísta, solamente para uno quiere y no comparte con la otra persona que también necesita también. Gracias. ¿Hay más? ¿Qué más? Sí, Cuando, hombre, en este caso de la parábola, se puede ver que este hombre, por ejemplo, era sin misericordia, no tenía piedad. Muchas veces nosotros también podemos tener ese pecado, como diste al rato a conocer. Somos creyentes que a veces no tenemos ojo para realmente necesitados. Mucha gente a veces está clamando, y creo que los cristianos podemos entender el clamor, no solamente es una cosa, hay algo más, y debemos estar prestos, y también eso puede ser un pecado, ignorar la necesidad de aquellos que claman. Sí, una falta de piedad, de compasión. Sí. ¿Hay más? ¿Qué dicen? También podríamos decir que falta de misericordia. Falta de misericordia, sí, junto con la falta de piedad y compasión, correcto. también cuando juzgamos y no miramos nuestros propios corazones. Ok, sí, exactamente. Es más fácil encontrar las faltas y los fallos en otras personas, los pecados de otras personas. También veo aquí un deseo más que la palabra. Entonces, ellos, pues por lo menos el rico, cuando estaba en el infierno, pensaba que sus hermanos necesitaban algo más que la palabra. Y nosotros también, cuando tenemos deseos de, oh, no, Dios, no basta
la Biblia, necesito más, necesito un milagro, necesito ver tu obra en mi vida, necesito ver el éxito, necesito ver una relación buena con otras personas, necesito a una esposa o a un esposo, entonces voy a creer en ti. Pues no, necesitamos confiar en la Biblia, en la palabra. Bien, muchas gracias. Eso fue una lista larga, muchos pecados para confesar, pero ahora vamos al mensaje dulce. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Vemos en esta historia el amor de Dios cuando ambos terminan su vida, su ciclo en la tierra. Podemos ver que el que le creyó aún en su pobreza estaba con Dios. No fue en vano haber creído en Jesús, en haber entregado su vida a Jesús, de haber muerto con Jesús. Así que él no tuvo pérdida. En cambio, el rico rechazó el amor de Dios y no tuvo nada. Sí, entonces aún las dificultades en la vida tienen un fin. La eternidad es la única cosa que perdura para siempre. En otras palabras, hay un fin de las cosas malas en esta vida. Y para los que creen en Dios, en Jesús, hay una vida eterna para nosotros. ¿Qué más? ¿Violina? Vemos el amor de Dios, que Él nos amó primero antes que nosotros. Ajá. Sí, el amor tiene que empezar con Dios, porque nosotros éramos enemigos de Dios. No queríamos a Dios. Excelente. Violina. Bien, también aquí en esta historia nos muestra que el amor de Dios está en que la sabiduría de Él mismo nos pone estos dos ejemplos para que nosotros tengamos un corazón dispuesto hacia Él. Y cuando tenemos el corazón dispuesto hacia Él, pues vamos a ser dirigidos a través de la palabra y ser como Él, a los que somos llamados, ser discípulos como Él, ¿no? Y vemos aquí, pues, de que en esta historia, cuando hay un corazón contrito y humillado, es donde el Señor muestra más su amor. Eso es lo que puedo acotar. Sí, muchas gracias. ¿Puedo añadir algo más, pastor? Por favor. Se puede ver en esto, el amor de Dios se puede ver en esta revelación que está mostrando. Yo pienso, para mí no es una parábola, es una revelación que está mostrando Dios de algo real, que Él solamente conoce lo que le sucede a un hombre que muere con Dios y otro sin Dios. Pero Él está mostrando a nosotros, a un mundo real, a los que vivimos en el cuerpo, a los que estamos aquí en la tierra presentes, se está mostrando de antemano, haciendo saber lo que nos depara, si nosotros le creemos y no le creemos. Y lo que decimos, Dios nos está desvelando. Yo creo que el amor de Dios es tan grande, nos está mostrando la posición, nos está mostrando todo para poder definir nuestra vida. Demasiado amor, demasiado claro. Sí, es una bendición que Dios revele los destinos, esta información, estas verdades a nosotros para que sepamos. Sí, y Dios obra un corazón contrito en nosotros por medio de la palabra, por medio de la ley. Cuando la ley nos golpea, entonces nos hace tristes, nos hace arrepentidos. Entonces Dios también viene con su evangelio para levantarnos, para darnos la salvación y recordarnos de su Salvador. Amén. Excelente. Y tenemos todo aquí en la Biblia.
es suficiente para nosotros. Tiene la información que necesitamos para la vida eterna. No necesitamos más. Nos cuenta la historia de Jesús. Nos cuenta la historia de su amor para los pecadores. Y también esta parte, cuando la palabra dice, pastor, cuando el rico clama y el rico pide, a alguien envíe, porque tiene 5 hermanos, está preocupado, demasiado tarde, ¿verdad? Ya él no podía hacer nada, entonces clama. Pero sin embargo la palabra viene, dice, ellos tienen la ley y los profetas. Prácticamente tenemos la revelación, ahí tenemos todo el plan de Dios, desde el antiguo diseñado de antemano para que podamos tener el escape. Lo que pasa que en el mundo, por causa del endurecimiento por causa del pecado, cerramos nuestro corazón vez tras vez. Dios habrá llegado tantas veces al corazón del hombre y simplemente por el pecado nosotros cerramos el corazón. Y eso nos arrepentimos. Llamamos esta vida muchas veces el tiempo de la gracia, el tiempo que Dios nos ha dado para arrepentirnos y ver la salvación que tenemos en Él. Ahora, la pregunta 4. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer esta historia? A pedir y hacer. ¿Qué nos enseña Dios? Bueno, en esta historia yo puedo decir lo que Dios nos enseña es que estando vivos nosotros podemos hacer algo por nuestra familia, hacer algo por los que no conocen al Señor, para que no estemos cometiendo, digamos, para que no sea demasiado tarde como en el caso de Cristo. Eso nos enseña de que en vida se puede hacer algo. Después que pasa el tiempo de vivir, no se puede hacer nada. Todo es imposible ya. La palabra está revelando eso en esta historia. Sí, que aprovechemos el tiempo que Dios nos da. Eso conecta con la quinta pregunta, que es ¿con quién voy a compartir este mensaje? ¿O en cuáles situaciones comparto este mensaje de esta historia? ¿Qué más dicen ustedes? De acuerdo a la pregunta número 4, pues aquí la historia me enseña a mí de que antiguamente el Señor mismo pone a darnos a una reflexión a nuestro corazón de que se podían comunicar. Así como el rico se comunicó con Abraham, ahora nosotros en esta actualidad, nuestro intermediario y nuestro abogado es Jesucristo. Y eso lo podemos hacer a través de tener esa intimidad con Él, a través de esa relación interna que podemos tener con Él en todo momento y en todo tiempo. Y a la vez también a través de la meditación de la palabra. Sí, tenemos un mediador entre Dios y nosotros, sí. El Señor y el hombre Jesucristo. Excelente, gracias. ¿En cuáles situaciones quieren compartir este mensaje? Piensen en una situación en la que esta historia, este mensaje sería perfecto. Yo puedo compartir esta historia, especialmente se podría decir cuando voy de visita. Al ir de visita puedo encontrarme con alguna situación de que hay una persona que está enferma. Por decir un caso de emergencia. Y que dé la oportunidad de que yo llegue a ese lugar y pueda compartirle esta historia. Y enseñarles de que la palabra de Dios nos enseña de que a través de Jesucristo tenemos la salvación y la vida eterna. Esos son los propósitos por el cual el amor de Dios dio a su único Hijo, Cristo Jesús, a morir en la cruz por amor a la humanidad, para que no se pierda y contarles allí a la vez, compartir la palabra de que solo en Cristo Jesús tenemos la salvación y la vida eterna. Excelente, gracias. Alfonso, Silvan, ¿quieren aportar algo? Bueno,
Eh, este mensaje me gustaría, ya estoy con mi esposa, sí, también me gustaría compartir con mis hijos, después a lo mejor con mis hermanos familiares, porque en este día nos ve que cuando el rico muere, está en el infierno, digamos, si él les clama diciendo que lo deje volver a alguien para decirle a los hermanos de él, a su familia prácticamente, porque y nosotros tenemos que pedir en oración. A veces tenemos familiares en una ciudad, en otra ciudad, y pedirle también a Dios en nuestras oraciones y que toque sus corazones, que sean sensibles también, ¿verdad? Ujú. Nos da un claro mensaje de que tenemos que empezar predicando dentro de nuestro hogar, nuestras familias, las personas más cercanas a nosotros. Muchas gracias, gracias. Ok, hemos terminado esa porción de la lectura. ¿Hay una pregunta sobre la historia antes de comenzar la última sección de la clase? Ok, vamos a profundizar un poco más sobre captar. Recuerden que el método que estamos enseñando son las 4C. ¿Recuerden las 4C que estamos aprendiendo? ¿Cuáles son? Primero, captar, ¿Sí? considerar y consolidar. Excelente. Y hoy vamos a profundizar un poco más la sección de captar. Y es la introducción. Y el propósito es captar la atención a fin de que nos dirijamos a la palabra de Dios con algunas aplicaciones en mente. Hoy la sección de captar fue una pregunta o por lo menos la mitad de una oración y hicimos una lista de cosas, de opiniones y dichas de personas sobre la fe en Dios. ¿Nos podrían dar un ejemplo de una plática o una predicación que escucharon que tenía un empiezo muy interesante? Pueden ser en la iglesia, pueden ser en su trabajo, algo secular o religioso. No importa para esta pregunta. Ya, soy yo. Sí, Vigalina. Bien. La historia comenzaba de que había unos jóvenes que no sabían a dónde dirigirse, porque había dos eventos. Un evento donde llegaba un grupo de jóvenes que ellos hacían, pues, a través de sus oraciones, a través de su enseñanza, ocurrían los milagros. Y justamente esa misma hora había la prédica. Entonces los jóvenes decidieron ir, jóvenes cristianos decidieron ir a ese concierto. ¿Y qué resulta? Que la enseñanza era de que nosotros no debemos de ir tras las señales, tras los milagros, sino que los milagros y todas las cosas que Dios hace no seguirán. Así que las señales no seguirán. Ellos debieron de haberse quedado en la prédica, más no ir a otro lugar en ese tiempo adecuado. Ok, muchas gracias. Una prédica, un comienzo muy interesante y muy impactante. ¿Alguien más quiere compartir? Yo recuerdo un amigo quien daba una charla sobre las drogas. Nos contaba sobre un amigo que tenía
Y él estaba en China y su amigo estaba en los Estados Unidos y su amigo le pidió que trajera un regalo. Y 2 semanas después, mi amigo de China vino a los Estados Unidos con su regalo, pero se había muerto su amigo de drogas, por drogas. Entonces eso fue un empiezo impactante para nosotros y escuchamos con atención a la charla sobre la adicción y todo. Buena. Ok, hay muchas posibilidades, ejemplos de captar. Pueden ser algo de las noticias, pueden ser un dicho común. Jesús en Mateo 5 usó uno de esos, oísteis que fue dicho ojo por ojo, pero yo os digo, entonces tal vez empezamos nuestra lección con un dicho común o una pregunta o algo controversial que cause un mini debate o una anécdota personal, una dinámica de grupo, una estadística, un video de YouTube, etcétera. Un poema o una obra de arte que tenga que ver con el tema del día, una lección visible, pues hay muchas posibilidades y ustedes tienen que ser creativos cuando están pensando y formando y desarrollando sus propias lecciones, que es parte del proyecto final. Entonces, una pregunta antes de terminar. Puede ser también, pastor, esto que dice nuestro Señor Jesús, habla una parte y llama la atención, dice, había una vez un hombre rico, o digo, un juez que no tenía a hombre ni a Dios. Sí, es una historia. Usted también, ¿no, pastor? Puede ser, puede ser. Hay muchas opciones. Ok, para la tarea, para el próximo lunes, voy a colocar en el grupo de WhatsApp el video. También piensen en el plan de captar, para captar la atención de una de las historias, Mateo, las tentaciones, o Lucas, la historia que estudiamos hoy, Lázaro y el rico. Piensen en que, ok, si yo enseñara esta historia, ¿qué usaría para mi sección de captar? Y también vayan pensando en el proyecto final un poco más. De hecho, este fin de semana creo que voy a colocar un documento para darles más información sobre el proyecto final. Básicamente es que ustedes van a formar una lección según las 4C, ese método, y enseñar esta lección en frente de su familia, amigos, colegas, cualquier persona.